Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Hazel Muñoz, soy estudiante del segundo semestre de la carrera de Ingeniería Industrial en la Universidad de Guayaquil y hoy les voy a hablar sobre los materiales cerámicos, sus propiedades, procesado y clasificación. Vamos a empezar a hablar sobre las propiedades de los materiales cerámicos. Para esto he tomado como referencia cómo se aplicarían en un entorno odontológico, cómo afectaría las propiedades que tienen estos materiales al aplicarse en odontología. Por ejemplo, las propiedades ópticas o de vitalidad, tales como translucidez, brillo, transparencia, color o posibilidad de incorporar pigmentos, reflexión en la luz y textura, implica grandes posibilidades estéticas al mimetizar los dientes naturales. La biocompatibilidad de los materiales cerámicos, tanto locales como generales, son los que presentan los comportamientos con los tejidos vivos. Esto ayuda también a que sean de mayor utilidad en odontología. La durabilidad y estabilidad que presentan estos materiales, tanto en el tiempo de integridad coronal como en el aspecto por gran estabilidad química en el medio bucal. Esto pues también vemos que es muy favorable. También tenemos por otro lado la compatibilidad con otros materiales y la posibilidad de ser adheridas y grabadas mediante sistemas cementales y adhesivos actuales. Por otro lado, también tenemos algo que favorece no tan solo en odontología, sino de forma general en cuanto hablamos de materiales cerámicos, que es la baja conductividad térmica que presentan estos. En cuanto a odontología, que es el enfoque que le estamos dando, tenemos que presentan cambios dimensionales más próximos a los tejidos dentarios naturales que otros materiales restauradores utilizados. Por eso son los más utilizados a la hora de querer restaurar dentaduras. También tenemos el radio de lucidez, que en este caso permite determinar cambios en la estructura dentaria tallada como caries marginales y actuar precozmente ante especialmente en las porcelanas de alumina y densamente sintetizadas y feldespáticas. También tenemos que los materiales cerámicos son resistentes a la abrasión debido a su dureza. Esta propiedad constituye una seria desventaja y es un importante problema clínico hablando de odontología. Sin embargo, esta propiedad en otros campos tales como mecánicos es una gran ventaja, ya que la resistencia a la abrasión permite que sea más utilizado. Ahora bien, vamos a hablar sobre los materiales cerámicos y su procesado. Para los materiales cerámicos tenemos diferentes procesados que van a depender de qué tipo de material sea. Un ejemplo es la extracción, que es la obtención de la arcilla en las canteras llamadas barrenos, que además de ser a cielo abierto suelen situarse en inmediaciones de la fábrica de arcilla. Estos terrenos suelen ubicarse muy cerca de las fábricas que se dedican a los procesados de cerámica. También tenemos la preparación, que consiste en la molienda primero y la mezcla de las diferentes materias primas que componen el material. También en la preparación, la composición varía en la función de las propiedades requeridas por la pieza cerámica terminada, las partículas y otros constituyentes, tales como aglutinantes y lubricantes. Pueden ser mezclados en seco o húmedo. Esto se utiliza para materiales tales como ladrillos comunes, tuberías para alcantarillados y otros productos arcillosos. Tenemos por otro lado la conformación, que se divide en prensado, prensado en seco y extrusión. El prensado de la materia
prima puede ser prensada tanto en seco, plástico húmedo y dentro de un troquel para formar productos elaborados. El prensado en seco se puede definir como la compactación uniaxial simultánea y conformada de polvos granulados con pequeñas cantidades de agua y o pegamentos orgánicos en un troquel. Este método se usa frecuentemente para productos refractarios tales como materiales de alta resistencia térmica y componentes cerámicos electrónicos. También tenemos la extrusión, que son las secciones transversales sencillas y las formas huecas de los materiales cerámicos en estado plástico a través de un troquel de embutir. Por otro lado tenemos el secado. Este se da con el fin de eliminar el agua antes de ser sometida la pieza a altas temperaturas en el procesado de cocción. Generalmente la eliminación de agua se lleva a cabo a 100 grados centígrados y puede tardar tanto como 24 horas para un trozo de cerámica grande. Por otro lado tenemos también que los materiales cerámicos impermeables o finos se someten a altas temperaturas suficientemente altas como para vitrificar completamente la arena. Pero como se ha dicho antes, en la etapa de cocción la temperatura dependerá del tipo de material y lo que querramos lograr con ese material. Bueno, ahora vamos a ver un video en el que nos explican un poco más sobre el procesado de ciertos materiales, específicamente el procesado de los ladrillos en una de las empresas fabricadoras de ladrillos. En la China milenaria, los abuelos guardaban la tierra que sus nietos utilizarían para elaborar la más fina porcelana. La sabiduría tradicional dicta que para obtener un buen producto, la materia prima, en este caso la arcilla, debe ser estacionada durante mucho tiempo. Esta arcilla se obtiene en canteras aptas para una explotación intensiva, totalmente opuestas a las utilizadas en explotación extensiva, que inutilizan campos con presencia de suelos fértiles y de tierras aptas para la industria agropecuaria. Estas canteras de explotación intensiva se encuentran en campos de baja cota, nudos para la producción agropecuaria y próximos a ríos de fuerte acción aluvional. Su explotación no altera el ecosistema circundante y da lugar posteriormente a otros usos de los terrenos que de otro modo serían irrecuperables. La arcilla así obtenida llega a nuestras plantas ubicadas, una en el Parque Industrial de Pilar, otra en la ciudad de Quilmes y otra en Los Hornos. La última cinta transportadora lleva la arcilla hacia la extrusora o choricera, en la jerga cerámica, siendo estas las más importantes y únicas en su tipo en el país. Con una presión de 20 kilos por centímetro cuadrado a boca de molde, se produce la extrusión de los ladrillos. Los moldes especialmente diseñados son continuamente controlados para obtener la más alta calidad del extruido y garantizar la perfección de los ladrillos. Las barras de extrusión se desplazan sobre rodillos hacia la cortadora que, comandada digitalmente, garantiza la exactitud del largo de los ladrillos. La industria de la construcción exige materiales cada vez más perfectos y así un ladrillo debe ser igual a otro, ahorrando material y mano de obra. El ladrillo crudo
mediante distintos automatismos, es cargado para su secado en estanterías, siendo este un proceso continuo de reposición de las mismas. Ya en el secadero, mediante la acción de potentes ventiladores axiales y de calor durante un tiempo promedio de 17 horas, los ladrillos perderán toda su humedad. Ya secos, los ladrillos son sometidos a un nuevo control de calidad antes de ser cargados a las vagonetas de cocción del horno. Parte de los automatismos constituyen un poderoso control de calidad, ya que someten a los ladrillos, en sus distintos movimientos, a condiciones de trabajo poco usuales. Completada la carga de las vagonetas, son introducidas al horno. El horno túnel, de más de 170 metros de largo, único en su tipo, que equipa nuestras plantas, consume por día el gas equivalente a 1000 viviendas. Durante 14 horas, la arcilla será sometida a temperaturas progresivas hasta alcanzar el punto de cocción alrededor de 900 grados. Todo este proceso desde el comienzo ha sido monitoreado por una central totalmente computarizada, verdadero corazón de la fábrica, donde se han establecido por medio de programas especialmente desarrollados. En la China milenaria,
Pudimos aprender un poco más sobre el procesado de los materiales en el video que vimos. Eh, Espero que les haya servido para que entiendan un poco más sobre cómo se procesan los materiales cerámicos. Ahora bien, ya que vimos las propiedades de los materiales cerámicos y vimos sus procesados, ahora vamos a ver la clasificación de los materiales cerámicos. Dependiendo de la naturaleza y tratamiento de las materias primas y del proceso de cocción, se distinguen dos grandes grupos de materiales cerámicos, las cerámicas gruesas y las cerámicas finas. Primero tenemos entre las cerámicas tenemos la arcilla cocida, que es de color rojizo, y esto debido al óxido de hierro de las arcillas empleadas. La temperatura de cocción es de 800 centígrados y a veces la pieza se recubre de esmalte color blanco o óxido de estaño. También tenemos los vidrios cerámicos o cerámicas vítreas, que se elaboran con un vidrio y posteriormente un tratamiento de desvitrificación, logrando una transformación de vidrio en cristal del 50%. Son los que se obtienen por soplado, centrifugado, moldeo a presión y se realizan un tratamiento térmico de recocido para disminuir su fragilidad. También tenemos los cementos, que son conglomerados hidráulicos. Esto es material artificial de naturaleza inorgánica y materiales que finamente son molidos y convenientemente amasados con agua y forman pastas que fraguan y endurecen a causa de las reacciones de hidrólisis e hidratación de sus constituyentes, dando productos hidratados mecánicamente resistentes y estables tanto al aire como bajo agua. Por otro lado, tenemos los abrasivos y refractarios, que podemos decir que los abrasivos son, por ejemplo, el aluminio, el silicio, al carbono, que se aglomeran en una fase metálica cerámica polimérica y se destinan al corte y desgaste de materiales como muelas, lijas o discos de cortes. Por otro lado, los refractarios son materiales cerámicos que resisten altas temperaturas sin fundir ni reaccionar químicamente con materiales con los que estén en contacto. Son también aislantes térmicos. Por otro lado, también tenemos a la porcelana, que pues es de los materiales cerámicos más conocidos. Es obtenido a partir de una arcilla muy pura de caolín mezclada con fundente o feldespato y un desengrasante, ya puede ser cuarzo o sílex. Su cocción se realiza a 1000 o 1300 centígrados, dependiendo, y tras aplicarle un esmalte, estos también entran a otra temperatura un poco más alta de hasta 1800 grados centígrados, teniendo una multitud de aplicaciones en el hogar, tales como pilas de cocina, vajillas, tazas, café, y en la industria como toberas reactoras, transformadores, entre otros. Por otro lado, tenemos a las losas. Tenemos la losa italiana, losa inglesa. Por ejemplo, la losa italiana se fabrica con arcilla de amarilla y rojiza mezclada con arena, pudiendo recubrirse con barniz transparente, y esta se cose a una temperatura que ronda los 1000 grados centígrados. Se emplea para fabricar vajillas baratas y adornos y tiestos. La losa inglesa es fabricada con arcilla arenosa, a la cual se le elimina el óxido de hierro y se le añade sílex, yeso o feldespato, bajando el punto de fusión de la mezcla, y caolín para mejorar la blancura de la pasta. Por otro lado, también tenemos el grés cerámico común. Este es obtenido a partir de arcillas ordinarias sometidas a temperaturas de 1300 centígrados y es empleado para pavimentos y paredes. El grés cerámico fino es obtenido conteniendo arcillas con óxidos metálicos a las que se les añade un fundente o feldspato
para bajar el punto de fusión y más tarde se introduce en un horno a 1300 centígrados. Este se aplica para vajillas o azulejos. Espero haberles podido explicar un poco más sobre los materiales cerámicos y sus propiedades y producción. Esto es todo por hoy y pues nos vemos en una próxima ocasión. Muchas gracias.